Medios de comunicación, presidente de la mesa directiva del primer periodo extraordinario de sesiones del primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur presente. Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos relativo al veto total del decreto número 2750 que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, presentado por el gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, mismo que se emite de conformidad a los siguientes antecedentes. Primero, el 31 de diciembre del 2020 fue recibida en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado el veto total señalado en el proemio del presente dictamen. Segundo, seguidamente, en sesión pública ordinaria de la Diputación Permanente del primer periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, celebrada el 12 de enero del año 2021, se presentó al Pleno el veto total señalado en el prefacio del presente documento, el que fue turnado a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para su estudio y dictaminación en términos de ley. Considerándose, primero, el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur dispone que el gobernador del Estado tiene la facultad de vetar todo proyecto de ley o decreto remitido por el Honorable Congreso del Estado. Por su parte, los artículos 111, 165, 167, 168 y 169 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur establece las bases mediante la cual el gobernador del Estado ejercerá la facultad de vetar todo proyecto de ley o decreto remitido por el Honorable Congreso del Estado y la facultad de este último para actuar en términos de ley. Para este efecto, los artículos 54, fracción decimosegunda y 55, fracción decimosegunda, inciso G, 167 y 168 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, facultan a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para conocer y dictaminar del asunto que ahora nos ocupa. Segundo, comienza señalando el Ejecutivo Estatal que el día 15 de diciembre del 2019, en la sesión pública solemne de la cual del clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, se llevó a cabo la elección de los diputados que conformarían la Diputación Permanente para ejercer en el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre del 2019 al 14 de marzo del 2020. De igual manera, en dicha sesión se eligió a los diputados integrantes de la mesa directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones, que comprendería del 15 de marzo al 30 de junio del 2020, quedando de la siguiente manera. Integrantes de la Diputación Permanente. Presidenta, diputada Elizabeth Rocha Torres. Segundo secretario, diputada Anita Beltrán Peralta. Primer suplente, diputado Rigoberto Murillo Aguilar. Segunda suplente, diputada Marisela Pineda García. Tercer suplente, diputada Lorena Linet Montaño Ruiz. Cuarto suplente, diputado Carlos José Van Wormer Ruiz. Quinta suplente, diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez. Mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Presidenta, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. Vicepresidenta, diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez. Secretario, diputado Carlos José Van Wormer Ruiz. Prosecretario, diputado Ramiro Ruiz Flores. Continúa refiriendo el ciudadano gobernador que en sesión celebrada el fecha 3 de marzo del 2020, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur tomaron protesta de ley, siendo electa la diputada Lorena Linet Montaño Ruiz para realizar los trabajos correspondientes a dicho órgano. Recalca el Ejecutivo Estatal que con fecha de 17 de marzo del 2020 fue recibida en la oficina del gobernador del Estado, oficio suscrito por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en el que envía el resolutivo dictado en la sesión pública ordinaria del 17 de marzo del 2020 y el cual
solicita su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mismo que fuera publicado mediante Boletín Oficial Extraordinario número 10 de fecha 18 de marzo del 2020, en el que se determinó lo siguiente. Resolutivo dictado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A todos los trabajadores, diputadas y diputados de este Congreso del Estado, la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo nos exhorta a todos a hacer conciencia del momento crítico que nos aqueja y tomar todas las medidas para evitar posibles contagios que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía, diputadas y diputados y del personal que labora en este Congreso y sus familias. Por ello, con fundamento en los artículos 10 y 41, fracción primera de nuestra ley interna, y siendo las 11 horas con 2 minutos del día martes 17 de marzo del 2020, se suspenden la presente sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de fecha 17 de marzo del 2020, bajo la presidencia de la ciudadana diputada Daniela Viviana Rubio Avilés y las actividades legislativas del Congreso del Estado de Baja California Sur, hasta nuevo aviso, notifíquese al Senado de la República, dado en el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 17 días del mes de marzo del 2020. Atentamente, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Seguidamente señala el Ejecutivo Estatal que, declarada la suspensión de la sesión de fecha 17 de marzo del 2020, la misma fue reanudada posteriormente por 12 diputados integrantes de esa legislatura, en la que se acordó remover de su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a la ciudadana Daniela Viviana Rubio Avilés, eligiendo en ese momento como nueva presidenta la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, ello en la misma sesión del 17 de marzo del 2020, lo cual se realizó de la manera siguiente. Acta de sesiones publicada del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de fecha 17 de marzo del año 2020. En la ciudad de La Paz, capital del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, siendo las 11 horas con 1 minuto del día de la fecha, contando con la asistencia de 18 diputadas y diputados y la falta justificada de la ciudadana diputada Milena Paola Quiroga Romero, Perla Guadalupe Flores Leiva y Lorena Montaño Ruiz, y en uso de la voz, la ciudadana diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidente de la Mesa Directiva, expresó lo siguiente: a todos los trabajadores, diputados y diputadas de este Congreso del Estado, la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo nos exhorta a todos a hacer conciencia del momento crítico que aqueja y que os obliga a tomar las medidas para evitar posibles contagios que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía, de las diputadas, los diputados, del personal y de sus familias que laboran en este Congreso. Por ello, con fundamento en el artículo 10 y 41 de la fracción primera de nuestra ley interna, y siendo las 11 horas con 2 minutos del martes 17 de marzo del año 2020, se suspende la presente sesión ordinaria y las actividades legislativas del Congreso del Estado hasta nuevo aviso y dese vista al Senado de la República. Suspensión la sesión siendo las 11 horas con 2 minutos del día de la fecha. Posteriormente, abandonaron el recinto la diputada presidenta Daniela Viviana Rubio Avilés, la diputada Elizabeth Rocha Torres, el diputado José Luis Perpulidriu, la diputada Marisela Pineda García y la diputada Anita Beltrán Peralta. Acto seguido, en uso de la voz, el ciudadano diputado Humberto Arce Cordero, desde su curul, expresó, en virtud de que la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés se negó injustificadamente a someter a consideración de esta asamblea si estaba de acuerdo o no con la suspensión de la presente sesión y no ejercer funciones como presidenta, aplicando de manera parcial nuestra ley reglamentaria, lo que procede es actuar
conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la propia Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, y asuma la presidencia la vicepresidenta de la mesa directiva, a efecto de darles causa a los trabajos de esta sesión, en tanto se elige a la nueva presidencia de la mesa directiva, ya que como es público existe el quórum legal necesario. E insisto, no hay razones válidas para no sesionar. Por el contrario, es necesario sesionar a fin de que este honorable pleno esté en aptitud de emprender acciones que salvaguarden su autonomía e independencia de otros poderes públicos, haciendo valer el principio de división de poderes. Acto seguido, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, la vicepresidenta de la mesa directiva, la diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, asumió la presidencia. Continúa refiriendo el Ejecutivo Estatal que en fecha 19 de marzo del 2020 se recibió en la oficina del gobernador del estado de fecha 17 del mismo mes y año por parte de la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, en su calidad de presidenta de la mesa directiva del segundo año ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en el que, entre otras cosas, acompaña resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha 13 de marzo del 2020, mediante el cual le otorgan medidas cautelares en carácter preventivo y restitutorio para asegurar el derecho a desempeñar el cargo público libre de violencia política en razón de género relativas al juicio TEE-BCS-JDC-155/2020, en el que en su parte última se determinó por este tribunal lo siguiente. De ahí que, por tratarse de una controversia cuya temática se relaciona con posibles actos de violencia política en razón de género en perjuicio de la actora, se estiman necesariamente las siguientes medidas de carácter preventivo y restitutorio para asegurar el derecho de desempeñar un cargo público libre de violencia misma, que consisten en lo siguiente. 1. Las autoridades responsables y cualquier miembro del Poder Legislativo deberán abstenerse de emitir actos de molestia como agresiones verbales o amenazas en contra de la actora. 2. Las autoridades responsables y cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de obstaculizar el desempeño del cargo como secretaria de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para el que fue designada. 3. Las autoridades responsables y cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de impedir de cualquier forma la detentación de la presidencia de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, para lo cual la actora fue electa a partir del periodo legal correspondiente y durante el periodo que dure el ejercicio de este encargo. Lo anterior, sin prejuzgar el fondo de la controversia y en el entendido de que las medidas de protección se dictan en tanto se resuelva la presente controversia. Por lo expuesto y fundado, se acuerda, único, se decretan las medidas cautelares referidas en el inciso E del considerando tercero de este acuerdo. Notifíquese personalmente a la actora, por oficio, a las autoridades señaladas como responsables y en el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, y por estrados a las demás personas interesadas. Continúa relatando el Ejecutivo Estatal que, derivado de lo anterior, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional, la cual fue radicada bajo el expediente 84/2020, en la que se han dictado 3 incidentes de suspensión, determinándose el último de ellos en los siguientes términos. Ahora bien, en el acuerdo del 29 de mayo del 2020, dictado en este sumario, se concedió la suspensión de los siguientes términos. 1. Para que el Congreso del Estado de esta entidad federativa, observando lo dispuesto en la Constitución Política, le rige y la normativa que regula este poder,
Se integran por aquellos legisladores que tomaron protesta el 1 de septiembre del 2018, según las constancias de mayoría y validez y de asignación por el principio de representación proporcional expedidas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, lo que implica que aquellos legisladores que fueron removidos de sesión del 27 de marzo del 2020 se reintegren a sus funciones y, hecho lo anterior, se reanuden las sesiones del 17 de marzo del mismo año hasta el momento en que se tuvo por suspendida por la entonces presidenta de la mesa directiva, diputada Daniela Villena Rubio Avilés. Para ello, se explicó que en lo concederse la medida se estaría impidiendo a los poderes legislativos y ejecutivos del Estado llevar a cabo en forma plana las funciones que a cada uno de ellos corresponde en el proceso de creación de normas, así como se enfatizó que de no acordar favorablemente la solicitud, se estaría poniendo en riesgo una de las instituciones a que se refiere el artículo 15 de la ley reglamentaria, esto es, la función legislativa en la que intervienen los poderes. 2. Como consecuencia de la medida dicha, se suspendió el término de 10 días hábiles previsto en el artículo 58 de la Constitución Política de Baja California Sur para que el gobernador realice observaciones en los decretos 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714 y 2715 y demás documentos que en su caso se le hubiesen remitido a partir de la conformación de la mesa directiva integrada el 17 de marzo del 2020, con la aclaración de que este efecto no contradice lo anterior en el incidente de la suspensión de la controversia constitucional 63/2020, pues si bien se refiere a cuestiones conexas al momento en que se hizo aquel pronunciamiento, no se contaba con los elementos hoy denunciados, aunado a que el eje fundamental de este es el respeto al principio de seguridad jurídica que debe seguir en todo acto de autoridad y dada la situación de confusión que probablemente existe en el Congreso del Estado. De igual forma, en la suspensión pronunciada el 8 de julio del 2020, que recayó en la primera ampliación de demanda, se concedió la medida cautelar para los siguientes efectos. 1. Por lo que hace al juicio político 3/2020, iniciado al secretario, subsecretario y director de Política y Control Presupuestal, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de la entidad, para que el Congreso demandado no ejecute la resolución que llegue a dictarse en este. Es decir, no se suspendió la tramitación de este juicio, pero sí la ejecución de las resoluciones que se emitan, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la ley reglamentaria. 2. Asimismo, se concedió por lo que toca a los efectos de la sesión pública extraordinaria virtual del 29 de julio del 2020, en la que se aprobó la reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, ello por la situación de inseguridad jurídica derivada de la existencia de dos grupos que se ostentaban como titulares de la mesa directiva del órgano legislativo y porque en el prohibido de 29 de mayo del 2020 se ordenó la reanudación de los trabajos legislativos a partir de la sesión del 17 de marzo de ese año. Incluso se precisó que si bien la mesa directiva presidida por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz exhibió constancias tendentes a acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, también lo es que esas actuaciones serán objeto de análisis en el recurso de queja por exceso de
de defecto impuesto por el gobernador del estado e identificado con el número 3/2020. Precisando lo anterior y tomando en cuenta que se trata de actos intimidantes vinculados con aquellos señalados en la demanda y su primera ampliación, que existe conexidad con las controversias constitucionales 45/2020, 63/2020 y 64/2020, sin prejuzgar el fondo del asunto y ante la falta de seguridad y certeza jurídica en relación con la legitimación de los representantes del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, al lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las sesiones del Congreso del Estado de Baja California Sur, cuya invalidez solicita, ya que se reitera, existe una situación de inseguridad jurídica derivada de la existencia de dos grupos que se ostentan como titulares de la mesa directiva del órgano legislativo. Medida que estará vigente hasta en tanto se resuelva el recurso de queja por exceso o defecto 3/2020 interpuesto por el gobernador del estado, en el cual se examinará el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por el proveído del 29 de mayo del 2020. Seguidamente, el Ejecutivo Estatal señala que, sin embargo, se conformó una mesa directiva con objeto de votar aquellos asuntos de carácter urgente que, de no aprobarse, hubieran causado un perjuicio irreparable a la población del estado de Baja California Sur y a las instituciones públicas. Y, por ese motivo, se aprobaron dos decretos, el 2731 y el 2732, que fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de septiembre del 2020, así como el decreto 2735, publicado el 30 de noviembre del 2020. Refiere el Ejecutivo Estatal que, con fundamento en las fracciones 19ª del artículo 79 de la Constitución Política del Estado, se remitió a esta soberanía el proyecto de presupuesto de egresos del Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021 y que en fecha 17 de diciembre del 2020 el Ejecutivo del Estado recibió oficio número MD/120/2020 signado por el diputado Carlos José Van Wormer Ruiz, quien se ostentaba como secretario de la mesa directiva integrada con el fin de aprobar los casos urgentes derivados de las problemáticas que se encuentran dirimiéndose al interior del Congreso del Estado, a través del cual se envía el decreto 2750, aprobado el día 10 de diciembre del año en curso, mediante el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Finalmente, dentro de los antecedentes, el Ejecutivo refiere que en cumplimiento a lo anterior y en virtud de que las actividades legislativas se encuentran suspendidas de conformidad a lo establecido en los incidentes de suspensión dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el fin de un mejor proveer, es que presentó bajo protesta al presente veto total, del cual permito realizar las siguientes observaciones en uso de las facultades que me confieren a los artículos 58 y 60, fracción primera, segunda, tercera y quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y al considerar que contravienen diversas disposiciones de la legislación federal, mismas que se exponen de la siguiente manera. Observaciones. Primero, es importante precisar que los efectos de las sesiones y los actos legislativos llevados a cabo en el Congreso del Estado a partir del día 17 de marzo del 2020 se encuentran suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, y a efecto de no generar una afectación al interés social y a la administración pública e impartición de justicia del Estado, se publicaron los decretos 2731, 2732 y 2735, a que alude el numeral séptimo de antecedentes, igual que hoy, y con el objeto de no paralizar la administración pública y para un mejor proveer, es que remito las observaciones al decreto 2750, mediante el cual
se aprueba el presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Antes de entrar al desarrollo de dichas observaciones, considero indispensable expresar lo siguiente. 1. El Estado constitucional de derecho está basado en la existencia de un catálogo de derechos y de la división de poderes, en estricto sentido, de la primera forma de evitar la concertación y abusos de poder. Es precisamente separándolo. El principio de la separación de poderes tiene un origen en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual establece que sin ellos no existiría Constitución. Artículo 16. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución. A su vez, este principio está recogido en nuestra Carta Magna en su artículo 49 y en cumplimiento al diverso 16 que ordena que el poder público deberá dividirse de igual manera. El artículo 39 de la Constitución del Estado recoge este mandato de la división de poderes. Artículo 41. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Artículo 39. El poder público del Estado se considera dividido para el ejercicio de sus funciones, el legislativo, ejecutivo y judicial. Luego entonces, la división de poderes implica necesariamente la existencia de los diversos principios de autonomía y suficiencia financiera. Un poder que depende de otro para funcionar es un poder subordinado, que viola con ello el principio de división de poderes. Dicho de otro modo, para garantizar la independencia de cada uno de los poderes, es necesario asegurar la autonomía y suficiencia financiera para llevar a cabo sus funciones. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado el criterio de que el artículo 116 de la Constitución Federal prescribe 3 mandatos prohibitivos entre los poderes de las entidades federativas, a efecto de respetar el antes dictado principio de división de poderes, y que son la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación. Es claro entonces que el poder legislativo estatal se encuentra vulnerando los citados principios de división de poderes, autonomía y suficiencia presupuestaria, ya que el decreto de este es motivo de observación. Pretende hacer una disminución del 60% al capítulo 3000 relativo a servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, con excepción de la clave 3600, en la que la disminución es del 10%, sin ningún análisis sobre el impacto financiero que acarreará la disminución aplicada, y mucho menos que consideró más importante al ser realizada al capítulo de servicios generales. Pone en riesgo los servicios que el Poder Ejecutivo presta a través de las distintas dependencias de la administración pública estatal a la población, incluyendo a los más sensibles como son la salud, la seguridad pública y la procuración de justicia. Por otro lado, y como una muestra más de la flagrante violación constitucional en agravio del poder que represento, el Poder Legislativo únicamente se abocó a llevar a cabo un drástico recorte al presupuesto del Ejecutivo Estatal. Deja intocado su presupuesto y el correspondiente al Poder Judicial, así como los de los órganos autónomos, abusando con esa acción de la división de poderes, poniendo en grave riesgo a la población al afectar la
prestación de los servicios públicos indispensables. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur regula la administración pública estatal y le establece las facultades y obligaciones para prestar y diligenciar la atención de los asuntos del orden administrativo entre las diferentes dependencias, entidades y unidades administrativas. En dicho ordenamiento se señala la estructura organizacional del Poder Ejecutivo del Estado y las facultades, atribuciones y obligaciones de cada una de sus dependencias, unidades administrativas y entidades, las cuales necesitan los recursos indispensables y suficientes para poder cumplir con sus obligaciones en beneficio de la población. Con la finalidad de dar cumplimiento al texto constitucional, el Gobierno del Estado ha asumido el compromiso de fortalecer la nueva tendencia en la gestión pública, es decir, dando mayor énfasis en los resultados, con el fin de mejorar los recursos públicos y aumentar la calidad de los bienes y servicios que se entregan a la población y a los diferentes sectores productivos. Segundo, la evaluación y rendición de cuentas sobre el desempeño de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública, así como la asignación del presupuesto de acuerdo a estos criterios en un concepto que está siendo totalmente abandonado por el Congreso del Estado, pasando por alto el derecho de los sudcalifornianos a recibir mejores servicios por parte del Gobierno del Estado. En efecto, la planeación, programación, presupuestación y evaluación son elementos que el Congreso del Estado ignoró al proponer el artículo 4 transitorio del decreto al establecer lo siguiente. Cuarto, el ajuste realizado del 60% al capítulo 3000 relativo a servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, con excepción de la clave 3600, que será del 10%, permite un ahorro de 170 millones de pesos y los 130 millones de pesos por el incremento del ingreso del cobro del aprovechamiento por el uso y aprovechamiento de obras públicas del Estado, proyectado como fuente de ingresos a la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2021, lo que hace una bolsa total de 300 millones de pesos, y ante la baja de ingresos en los recursos propios que han afectado diversas obras y servicios que fueron considerados desde el ejercicio fiscal 2020 por el Poder Legislativo, una vez creada el fideicomiso por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el ejercicio del gasto de los recursos económicos que dan vida al mismo, serán destinados por la única ocasión a cubrir los recursos asignados por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, al mejoramiento de las condiciones económicas de trabajadores y para la inversión pública productiva de instituciones educativas, organismos autónomos y dependencias públicas del Estado de Baja California Sur, conforme a la distribución que se establece en la tabla que se integra a este artículo transitorio y atendiendo a su fuente de ingresos durante el ejercicio fiscal 2021, en caso de existir excedentes de ingresos en el rubro del aprovechamiento por el uso de obras del Estado, al aquí señalado, será designado para el fortalecimiento de las instituciones del sistema de salud estatal y el cuidado de las ciudadanas y ciudadanos afectados por la pandemia COVID-19. Es evidente que el ajuste de una disminución del 60% al capítulo 3000 relativo a los servicios generales de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, con excepción de la clave 3600 en la que la disminución es del 10%, es una clara intromisión del legislativo sobre el ejecutivo, pues, en primer lugar, lo deja sin los recursos suficientes y necesarios para cumplir con sus atribuciones, poniendo en riesgo a la población por la presentación deficiente de los servicios públicos más elementales y su posible paralización al no contar con la suficiencia presupuestal, y en segundo lugar incurren en una grave omisión legal al llevar a cabo
la propuesta de reducción sin la debida fundamentación ni motivación, toda vez que para elaborar un proyecto de presupuesto, este debe estar fundado en un ejercicio de planeación, programación, presupuestación y evaluación. En efecto, se observa que en el ajuste realizado por el Poder Legislativo no se llevó a cabo una planeación, que es la etapa racional que contempla en forma ordenada y coherente las políticas, directrices, objetivos y estrategias en tiempo y espacio, así como los instrumentos y acciones para llevar a las metas y logros que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo, donde se establecieron la visión de la administración pública a mediano y largo plazo. Del mismo modo, tampoco se observa que se haya llevado a cabo una programación como un proceso subsecuente a través del cual se definen estructuras programáticas, objetivos, metas, tiempos, tácticas, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de corto y mediano plazo, fijados también en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas estatales y o seccionales. Mucho menos se aprecia una presupuestación mediante la cual se haya cuantificado y asignado los recursos financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los programas establecidos en un periodo determinado. Así pues, en cuanto a la evaluación, no se aprecia que el ajuste en un 60% del presupuesto proyectado por la Secretaría de Finanzas y Administración para la dependencia del Poder Ejecutivo obedezca a que dichos ejecutores de gasto en un comparativo entre los recursos aplicados y las metas programadas contra el resultado de las ejecuciones en ejercicios anteriores hayan dado como resultados desviaciones o variaciones en semejantes porcentajes. De lo anterior, resulta fundamental observar el decreto 2750 que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, pues el citado ajuste es un exabrupto recorte presupuestal a las dependencias del Poder Ejecutivo, el cual parece, por decirlo menos, una mera ocurrencia por demás subjetiva, pues no tiene sustento en ningún tipo de análisis, estudio, examen o investigación para llegar a la conclusión de que las dependencias de las administraciones públicas estatales estén en capacidad de cumplir con las facultades y obligaciones que les impone la ley, con solamente el 40% del total del presupuesto que les fue asignado por la Secretaría de Finanzas y Administración. Dicha asignación realizada en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur fue resultado de un profundo proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación orientada a 3 ámbitos de acción. 1. Desarrollo de políticas públicas enfocadas a la obtención de resultados. 2. Un modelo de gestión de presupuestación basada en resultados. Y 3. Los elementos técnicos para un sistema de gestión y monitoreo de resultados. Así pues, al ser evidente que el Poder Legislativo no realizó ningún análisis o estudio que tuviera elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, y por el contrario, de manera caprichosa establece un excesivo recorte presupuestario del 60% del capítulo señalado, es que este Poder Ejecutivo considera procedente vetar totalmente el decreto que nos ocupa. Más aún, que dicho recorte puede considerarse como una intromisión del Poder Legislativo del Estado hacia el Poder Ejecutivo, rompiendo con el principio contemplado tanto en las constitucionales, federales y locales, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto es la división de poderes, al dejar al Poder Ejecutivo en total dependencia y subordinación, al no contar con los recursos mínimos indispensables para su funcionamiento y el consecuente cumplimiento de los objetivos y programas, no contando con la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas, como son las siguientes: servicios de energía eléctrica, servicios de gas LP, servicios de agua potable, servicios de telefónicos, servicios de telecomunicaciones y satélite, servicios de acceso al Internet, redes y proceso de Internet,
servicios postales y telegráficos, servicios integrales, arrendamiento de edificios, arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de maquinaria y equipo administrativo, arrendamiento de mobiliario y equipo, arrendamiento de equipo de transporte, arrendamientos especiales, asesorías, estudios de investigación, sistematización de la armonización contable y presupuestal, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas, cuotas e inscripciones, servicios de capacitación, servicios de fotocopiado, enmicado y encuadernación de documentos, servicio de impresión y elaboración de material informativo, dispositivo de seguridad pública, servicios de seguridad privada, servicios de profesionales científicos y técnicos integrales, comisiones, descuentos y otros servicios bancarios, seguros, fletes, maniobras y almacenaje, mantenimiento de inmuebles, fumigación de inmuebles, mantenimiento de mobiliario y equipo, gastos de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo tecnología de la informática, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres y aéreos, reparación y mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros, servicios de higiene y limpieza, servicios de limpieza y lavado de vehículos, árboles, plantas, semillas y abonos, gastos de difusión, rotulación oficiales, servicios de producción y diseño publicitario, revelado de fotografías, pasajes aéreos, pasajes terrestres, pasajes marítimos, viáticos en el extranjero, diligencias judiciales, traslados de vehículos, gastos de traslado de personas, hospedaje de personas, espectáculos y actividades culturales, gastos de representación, conmemorativos y de orden social, adaptación para eventos sociales y culturales, festividades y eventos, congresos y convenciones, gastos de representación, impuestos y derechos, penas, multas, accesorios y actualizaciones, gastos menores, retribución a reos y otros servicios de la administración pública. Por otro lado, es responsabilidad de este Poder Ejecutivo proceder al veto total del decreto 2750 que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. Además de que también en cuanto al artículo 4 transitorio, en el que se establece que el ingreso estimado de 130 millones de pesos por el incremento del ingreso del cobro del aprovechamiento por el uso y aprovechamiento de obras públicas del Estado, proyectado como fuente de ingresos en la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2021, deberá ser designado por única ocasión a cubrir los recursos asignados por el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur al mejoramiento de las condiciones económicas de trabajadores y para la inversión pública productiva de instituciones educativas. Es una clara violación a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. Por otro lado, se advierte que al señalar que los ingresos adicionales que sobrepasen a los 130 millones de pesos que hayan sido proyectados ingresar por dicho cobro, deberán ingresarse al fideicomiso creado al efecto y deberán de ser destinados por única ocasión en el ejercicio fiscal 2021 para el fortalecimiento de las instituciones del sistema de salud y del cuidado de ciudadanas y ciudadanos afectados por la pandemia COVID-19. Por lo que se refiere a la distribución de dicho aprovechamiento, la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, en su artículo 120 ter, establece cuál será el destino de dicho aprovechamiento. Artículo 129 ter. Los ingresos recaudados por el aprovechamiento a que se refiere el artículo 129 bis de esta ley serán distribuidos en la siguiente manera. 1. El 95% de estos recursos serán depositados directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al fideicomiso para la administración del aprovechamiento por el uso de la infraestructura estatal y se utilizarán para el fortalecimiento de la seguridad pública y víctimas del delito, así como de la salud, del apoyo al empleado,
del deporte, del desarrollo agropecuario y pesquero, de la infraestructura turística y social, de la vivienda, de la educación y de la cultura en el Estado. Segundo, y el 5% restante de los recursos serán aplicados para que el gobierno del Estado pueda llevar a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como las mejoras a la infraestructura y actuaciones que sean necesarias para tal fin. En énfasis en nuestro. Del numeral anterior, transitorio, se advierte medularmente lo siguiente: que los ingresos recaudados por el aprovechamiento a que se hace alusión en el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur serán distribuidos en un 95% y en un 5%. El 95% de los ingresos serán designados a un fideicomiso para la administración del aprovechamiento por el uso de las infraestructuras estatales se utilizarán para el fortalecimiento de la seguridad pública y víctimas del delito, así como de la salud, del apoyo al empleado, del deporte, del desarrollo agropecuario y pesquero, que la infraestructura turística y social, de la vivienda, de la educación y de la cultura del Estado. Y el 5% serán aplicados para que se lleve a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como de las mejoras a la infraestructura y actualizaciones que sean necesarias. Por todo lo anterior, es evidente que el artículo 4 transitorio del decreto en cuestión contraviene a lo dispuestos en los artículos 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, pues el destino de dichos ingresos, ya que se encuentran regulados en un marco normativo, por lo que establecer un destino distinto es violatorio a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur. Tercero, asimismo, el Honorable Congreso del Estado ignora los elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación al proponer que un artículo 5 transitorio del decreto se observa y que señala lo siguiente. Quinto, en virtud de que este Honorable Congreso del Estado aprobó en sesión de fecha 8 de diciembre del 2020 reforma el inciso A del artículo 4 y primer párrafo del artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, la cual derivó en un incremento del 2% del reparto del gobierno del Estado deberá realizar del Fondo General de Participaciones a los municipios del Estado, pasando del 24 al 26 el mismo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, una vez que entre en vigor dicha reforma, deberá tomar en consideración la misma al momento de que sean publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los porcentajes y los montos estimados de participaciones federales correspondientes a los municipios para el ejercicio fiscal 2021, a fin de mantener el balance presupuestario sostenible previsto en el artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, pasado su proyecto de reparto del concepto de Fondo General de Participaciones de 1.148.406.969 a 1.354.972.878, mostrando un incremento de 206.565.909. En un exceso de irresponsabilidad, en la propuesta del referido numeral, el Poder Legislativo menciona que dicha consideración se realizará a efectos de mantener el balance presupuestario sostenible, lo cual no puede estar más alejado de la realidad, ya que no hay posibilidades algunas de generar dicho balance, sino al contrario, se estaría generando un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, violentando con esto lo señalado en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas de los municipios, así como en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias del Estado de Baja California Sur. Se dice lo anterior, ya que esta soberanía pasó por alto que el presupuesto de egresos del Estado corresponde al ejercicio fiscal 2021, contenido en el decreto que nos ocupa, ya considera el destino del importe equivalente al incremento del 2% del Fondo General de Participaciones
que se pretende otorgar a los municipios, lo que genera el balance presupuestario de recursos disponibles negativos al considerar mayor gasto que los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos del Estado para el mismo ejercicio fiscal. Ahora bien, es cierto que los artículos 7 y 14 mencionados con antelación prevén dicha situación. También lo es que los mismos establecen cuáles serán las causas y el procedimiento para llevarlo a cabo, lo cual fue totalmente ignorado por esa soberanía, ya que no señaló cuáles son las razones excepcionales que justifican dicho balance, ni las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el balance presupuestario de recursos disponibles negativo. Por si fuera poco, y en acción a lo ya manifestado, las cantidades que señala como incremento en dicho artículo transitorio son totalmente erróneas, al no representar el importe equivalente al 2% adicional del Fondo General de Participaciones, por lo que se observa la falta de planeación, programación, presupuestación y evaluación, lo que conllevaría a una parálisis total de la administración pública estatal, provocando afectaciones irreparables a la población sudcaliforniana, ya que de promulgarse y publicarse de la manera propuesta, se tendrían que realizar recortes a conceptos tan importantes como son la salud, la seguridad, la procuración de justicia y la educación. Tercero, conocidos los antecedentes presentados y en particular conocidas las observaciones realizadas por el gobernador del estado, a las cuales basa el veto total, presentando el decreto 2750, mediante el cual este honorable Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, esta comisión, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 167 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, emite su parecer en los siguientes términos. Esta comisión de dictamen considera que no se afectaron en ningún momento sectores primordiales y esenciales para la población subcaliforniana, como lo son la salud, la seguridad pública y la procuración de justicia, y por el contrario, dichas áreas fueron fortalecidas. Por otra parte, se mantuvieron sin cambio la planeación, programación, presupuestación y evaluación presentada inicialmente a fin de no invadir competencias, manteniendo además el balance presupuestario sostenible, pues se aprobó un presupuesto acorde con los ingresos proyectados y aprobados para el ejercicio fiscal 2021. No obstante, el anterior parecer, lo procedente es someter a consideración de esta Asamblea las observaciones realizadas por el gobernador del Estado de Baja California Sur al decreto 2750, que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, por lo que a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 168 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración de la Asamblea las observaciones realizadas por el gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur y las cuales se les ha dado lectura textual en líneas supra, para que tengan a bien manifestarse en términos de lo establecido por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y una vez hecho lo anterior, la mesa directiva proceda en consecuencia. Por lo que, de conformidad con los artículos 113, 114 y 115 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea siguiente resolutivo. Primero, se somete a consideración de la Asamblea las observaciones realizadas por el ciudadano gobernador del Estado de Baja California Sur al decreto 2750, emitido por este honorable Congreso del Estado, mediante el cual se expidió el presupuesto de egresos aprobado para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021. Segundo,
una vez emitida la votación de las ciudadanas y los ciudadanos diputados de esta Asamblea, en términos del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, con relación a las observaciones presentadas la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado, proceda en consecuencia conforme a las disposiciones aplicables, dado en la sala de sesiones del Poder Legislativo del Estado en La Paz, Baja California Sur, a los 11 días del mes de febrero del año 2021. Atentamente, Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, diputado Ramiro Ruiz Flores, presidente, diputado Héctor Manuel Ortega Pillado, secretario. Diputado presidente, honorable Asamblea, solicito en este acto, con fundamento en los artículos 124, 125 y 126 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, y en virtud de tratarse de un resolutivo emitido por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos derivado del veto total presentado por el gobernador del Estado al decreto 2750, aprobado por el Honorable Congreso mismo, que contiene el presupuesto de egresos para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, por ser un tema de carácter urgente por los tiempos de su vigencia, se dispensen todos los trámites parlamentarios y se ponga a la inmediata consideración de la Asamblea para que tenga a bien emitir su opinión a las observaciones realizadas y las cuales se han dado a conocer a fin de que se proceda en términos constitucionales y legales correspondientes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañero diputado Ortega. En virtud de la solicitud de dispensa de trámites de segunda lectura al presente dictamen, solicitado por el ciudadano diputado Héctor Manuel Ortega Pillado, y en términos de lo establecido en el artículo 125 de la ley que rige este Poder Legislativo, está a discusión si se dispensan los trámites parlamentarios o no.